Buenos días. Hoy voy a mostrar una famosa partida de la historia del ajedrez. Es una partida que se jugó en la semifinal del torneo de candidatos de 1974. Torneo donde se estaban enfrentando en ese match Karpov con Spassky. Karpov estaba en pleno ascenso y Spassky era el campeón mundial que había perdido el trono ante Fischer. Karpov es un jugador extraordinario. Si a mí me preguntan quién es el mejor jugador de todos los tiempos, pues tengo que decir que Kasparov por resultados, ya que durante 20 años demostró ser el número uno, algo extraordinario. Pero si me preguntan a mí quién juega mejor ajedrez, Kasparov o Karpov, yo digo Karpov. Y entonces, ¿dónde está la lógica en eso? Lo que pasa es que Kasparov, y no se le niega que es un mérito increíble, tiene una capacidad extraordinaria para prepararse. Claro está, para lograr esos niveles de preparación jugaba pocos torneos, era selectivo en los torneos que jugaba, claro, llegaba, jugaba y arrasaba. Lo que pasa con Karpov es que él tenía una aproximación diferente al ajedrez. Cuando ganó el título mundial después de no jugar ninguna sola partida contra Fischer, pues para demostrar que era el mejor del mundo, se puso a jugar muchos torneos y al día de hoy es la persona que más torneos internacionales ha ganado en la historia del ajedrez, ya que él jugó muchísimos torneos. Carlsen va por un muy buen camino, esperemos que logre superar ese récord de Karpov de más de 160 torneos ganados. Es un récord fantástico. Y lo lograba gracias a su no necesidad de prepararse tanto para los torneos y dedicar básicamente la partida viva, demostrar sus grandes capacidades de aplastar poco a poco a los oponentes y sacarle agua a las piedras. Esta partida es muy importante para Karpov ya que le ganó de forma muy solvente a Spassky. La partida empieza con E4, C5, caballo, F3, E6, una jugada clásica, la primera forma de jugar la siciliana que se aplicó, la Paulsen. Karpov muy bien preparado a C D4, C por D4, caballo por D4 y caballo F6, una posición clásica. Se ha jugado muchísimas veces, el peón se defiende, caballo C3, todo normal. Y aquí Spassky hizo D6, una jugada clásica, muy normal. Y Karpov hizo una jugada aparentemente no muy agresiva, pero que en realidad tiene muchísimo veneno. Alfil E2. El negro sigue con su desarrollo, alfil E7, enroque y enroque. F4, una jugada normal, caballo C6 y alfil E3. Ya habían jugado en el match esta línea y Spassky había jugado E5, una jugada muy buena. El caballo se quita a B3 y después siguió el desarrollo normal con A5, A4, caballo B4 y un juego bastante clásico. Spassky no quiso verificar la preparación de Karpov para esta partida y decidió cambiar y jugó alfil D7. Siempre siguió caballo B3 y siempre siguió A5 y A4 y caballo B4. La línea es muy lógica. La idea del caballo es que está muy bien ubicado en B4 y puede intentar hacer D5. Además de que toca, en algunas variantes, el peón de C2. Una posición muy interesante para las negras. El alfil defiende el peón de E4 y tiene una posición muy buena también. Caballo C6 y aquí viene una jugada que es muy buena, pero que es importante que se evalúe. Lo que pasa es que en esta posición la blanca hace una jugada que, como les digo, es muy lógica y buena. La mayoría de los jugadores no harían en una partida de ajedrez. La jugada es caballo D4.
El caballo ya se había quitado a B3 y regresa a D4, lo cual claramente es una pérdida de tiempo. Lo que pasa es que antes quería evitar el cambio del caballo, pero ahora como el caballo está en B4, el caballo regresa a D4 para intentar quizá atacar el alfil en C6. Las negras quieren hacer E5. Lo que pasa es que si hacen E5, el caballo puede no necesariamente comer en C6, sino que puede perfectamente saltar a F5. Y un caballo en F5 es demasiado molesto para el enroque de las negras. Por lo que las negras aceptan debilitar un poco este enroque y hacen G6 para, como preparación, hacer E5 y tener una posición interesante. Y en ese momento Karpov encuentra un plan fantástico. O sea, es una jugada con un nivel de profundidad increíble. Karpov sabe que el negro quiere hacer E5 y hace una jugada de preparación muy interesante. Hace torre F2. Desde F2, la torre defiende en primer lugar C2 y además crea una casilla importante para la dama. Spassky perfectamente pudo hacer dama C8 o quitar las piezas, pero él siguió tranquilamente con su plan, que es muy lógico. E5, el caballo en D4 lo quiere eliminar y el blanco capturó. Primero en C6, pudo comer en E5, pero las damas se pudieron cambiar, así que primero come en C6. El negro, obviamente, ya que tiene un bonito caballo, en B4 no toma con el caballo, sino que toma con el peón y fortalece la casilla D5. El blanco hace F por E, F por E, y aquí viene una maniobra muy instructiva de parte de Karpov. Siempre es importante saber dónde queremos llevar nuestras piezas y qué tienen las blancas que no tienen las negras. Bueno, haciendo un análisis rápido podemos darnos cuenta que las blancas tienen un alfil de casillas blancas, por lo que intentar jugar por las casillas blancas siempre será interesante. Y hay una casilla muy buena para la dama y esa casilla es C4. Desde la casilla C4 la dama tiene muchas posibilidades. Por lo que la jugada dama F1, presionando en la columna F y al mismo tiempo controlando C4 donde la dama irá más adelante, es una idea muy buena. El negro quita la dama a C8 y aquí aparentemente amenaza caballo G4. Por lo que las negras hacen H3, evitando temporalmente caballo G4. Ellos no se han decidido qué quieren hacer con sus piezas. El caballo, que está en F6, pues no tiene mucho futuro, donde puede moverse. Y descubren que quizás sería interesante cambiar algunas piezas, por lo que hace caballo D7. La idea de caballo D7 es quizá hacer alfil C5 o caballo C5, ya que la casilla C5 se ve muy buena para ellos. Por lo que el blanco al final dice, no, este caballo y la presión que genera es muy molesta, por lo que hace alfil G4, clavando el caballo. Y el negro no aguanta la presión de ese alfil. Se amenazan entre otras cosas torre de 1, quizás seguido de torre de 2, presionando el caballo en D7. No, demasiado molesto, por lo que deciden hacer H5. El problema de H5 es que debilita el enroque. Obliga a las blancas a decidirse y estas pues tienen que cambiar en D7, ya que si no viene tanto alfil C5 como quizá caballo C5. Por lo que comen en D7, la dama come tranquilamente y dama C4. La dama está en una excelente casilla donde no se puede molestar por las piezas negras. El negro hace torre, alfil H4, por lo que las blancas quitan la torre. ¿Pero dónde? Torre D2, ganando un tiempo, amenazando a la dama. Es una jugada muy lógica. La dama se tiene que mover. Quizá, aunque no es una jugada que sea muy interesante o no es una jugada que la gente haría, dama E6, ya que la dama blanca es muy molesta, puede ser
posible. Lo que pasa es que el final después de dama por E6 no es nada agradable. Lo que pasa es que después de dama E7 la posición de las blancas es muy superior. Ya podían hacer alfil C5, pero deciden terminar su desarrollo. La torre que está en A1 no está haciendo nada, por lo que hacen torre F1. Colocamos la torre en una excelente casilla. Las negras hacen torre F de 8, quitándose el tema del alfil C5 comiendo en F8. Y aquí viene una jugada que cierra esta partida. Es una jugada fantástica, es una idea muy importante. Cuando uno está jugando una partida, en muchos libros actuales recomiendan que uno le hable a las piezas y le pregunte qué desean hacer. La dama está excelentemente ubicada, el alfil de E3 está muy bien, la torre de F1 también está muy bien y la torre en D2 no se puede quejar. Todas las piezas blancas están muy activas excepto el caballo en C3. El caballo no tiene casillas, caballo B5 o caballo D5 no es posible, ya que el peón de C6, aunque aislado, es excelente defendiendo la posición de los saltos del caballo. Entonces hay que buscarle un plan o una casilla al caballo. Por lo que la jugada caballo B1 es una jugada excelente. Una jugada muy importante que le da al caballo movilidad. Si las negras cambian torres, pues el caballo llega rápidamente al flanco de rey donde va a servir para atacar. A la hora el negro hace dama B7 y aquí viene una jugada también muy importante. Todas las piezas blancas ahora tienen casillas interesantes, pero el rey está en G1. Al moverse a H2, amenaza, entre otras, la posible jugada G3. Ya que si hacemos G3, el alfil se tiene que mover y no puede ir a G5 por el alfil. No puede ir a F6 porque la torre lo captura. Y si va a E7, pues dama por F7 ganaría. Por lo que el negro tiene que hacer ciertas cosas y tiene que defenderse. Él decide hacer rey G7 para que el alfil pueda moverse a F6. Y ahora, ¿qué hacemos con nuestras piezas? La idea de caballo C1 tenía dos objetivos. Uno, mejorar la ubicación del caballo, pero también otro muy importante, quitarle ese caballo molesto de B4. Y esto se logra con el peón C3. Al hacer C3, el caballo se tiene que quitar. Y ahora, una jugada muy divertida. El caballo tiene que desarrollarse, pero no puede hacerlo porque la torre le está quitando la casilla. Y las negras no han cambiado, por lo que las blancas que no desean cambiar tan rápido pueden hacerlo, pero no lo hacen porque quieren conservar primero las torres. Hacen torre E2, una casilla que la torre temporalmente no está haciendo nada, pero después de caballo D2 y quizá caballo F3, la torre podrá volver a jugar rápidamente. El negro ya no aguanta la presión de una dama y una torre contra F7, por lo que se defiende. El blanco ya mejora la ubicación de su caballo, el caballo ya va a llegar rápidamente a F3. El negro quita el alfil, el caballo siempre salta a F3, ya tiene un excelente casillas, entre otras amenaza el peón D5, tiene varias posibilidades. Y el negro para defender E5 hace una jugada que definitivamente no se puede recomendar. Hace F6. Lo que pasa es que la posición ya era muy difícil y entonces intentar defender el peón de 5 con peones es lo que es más sólido aparentemente. Lo que pasa es que esa jugada debilita el enroque sin necesidad. Señal de que esa jugada no es recomendable es que es incluso posible hacer caballo G5, una jugada increíble, ya que el peón no puede capturar porque después de torre por F8, rey por F8, dama E6, la posición del rey negro es muy peligrosa. Rey G7 permite torre D2, entrando la torre a séptimo. Demasiada ventaja. Pero no,
Karpov ya tenía su plan y él se da cuenta que su torre en E2 es la única pieza que en este momento no está haciendo nada útil, por lo que la lleva a la columna abierta, torre de 2. Todo está muy bien. El alfil se quita a E7 y la dama entra a E6. Se amenaza simplemente torre de 7, ganando la partida inmediatamente. Las blancas intentan quitarle la columna y hacen torre de 8. El blanco gana inmediatamente con torre por D8 y resulta que si las negras toman con la torre, se puede hacer ya caballo por E5, ya que el peón no puede capturar porque la torre entra en séptima y el mate de las blancas es muy rápido, por lo que tienen que tomar con el alfil. Y aquí tenemos una posición muy famosa donde hay una combinación muy bonita de parte de Karpov. Sería interesante intentar encontrar la combinación. Para los que la busquen, les podemos dar unos segundos. Si la encontraron, muy bien. Es una combinación muy bonita. Básicamente, el rey y la dama están muy mal ubicados en la misma fila. Y como ya habíamos visto hace un momento, la casilla de 7 es muy débil. Por lo que preparar la jugada torre de 7 obliga a las negras a defenderse. Y la única forma de hacerlo es con caballo B8. Torre F7 no es posible porque regalaría su alfil. El detalle está en que a caballo B8 la partida termina de forma magistral con alfil C5, trayendo la otra pieza que faltaba al ataque. El alfil amenaza la torre, sigue sin poderse mover la torre a F7 porque cae el alfil y la torre se tiene que quitar entonces a H8 o G8. No importa mucho dónde se quite, el punto está en que ahora la partida termina con torre por D8. En este momento, Spassky ya no quiso seguir viendo y abandonó. Lo que pasa es que después de torre por D8, el alfil entra en E7 y gracias a él se va a entrar con la dama en F6. Cualquier movimiento de la torre, no importa cuál sea, permite dama por F6 y el rey negro estaría totalmente perdido. Si torre F8, siempre seguiría alfil por F8 y dama por F6, seguido de la captura en E5 y el final también sería terrible. Por lo que Spassky, después de torre por D8, abandonó la partida. Un excelente ejemplo de las cualidades de Karpov, que lo convirtieron en uno de los mejores jugadores de todos los tiempos y un campeón mundial muy contundente. Espero que esta partida les haya gustado y eso es todo por hoy. Gracias por su atención.